Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco visitará Malta el 2 y el 3 de abril. Estas palabras se las dijo el Papa al ministro de Turismo de Malta en junio del año pasado. Pocos meses después, el primer ministro vino a visitar a Francisco y ahora el Vaticano lo anuncia oficialmente. El Papa viajará a Malta el 2 y 3 de abril de este año. Los detalles del viaje se darán más adelante, pero por el momento se confirma que allí visitará La Valeta, Rabat, Floriana y la Isla de Gozo. Son lugares ligados a la historia de la isla y a la presencia de San Pablo. Será un viaje más largo que el programado para 2020, pero que no se llegó a realizar por la pandemia. Por aquel entonces, Francisco solo iba a pasar un día en la isla. Será el primer viaje de Francisco en 2022 y la cuarta vez que un papa visite la isla. Juan Pablo II estuvo allí en 1990 y 2001 y Benedicto XVI en 2010. La madre de Cristiano Ronaldo saluda al sumo pontífice. Entre los peregrinos que había en la audiencia general del Papa de esta semana estaba la madre de Cristiano Ronaldo. La mamma di Cristiano Ronaldo, il calciatore portoghese. ¿Y Cristiano cómo va? Como regalo entregó al Papa una camiseta de su hijo. Hace unos meses el Papa recibió la camiseta de uno de los grandes rivales de Cristiano Ronaldo, Leo Messi. A Francisco le gusta mostrar su afición al fútbol. Hace un año la explicó a este equipo italiano, lo Spezia. A me piace vedere lo sforzo dei giovani e le giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia. Lo sport porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo. Ti porta a una nobilità grande. Ahora esta camiseta ocupará un lugar especial en la colección del Papa Francisco. Pocos saben que pueden verlas todas expuestas en un lugar particular nada menos que de los museos vaticanos. El colaborador de Benedicto XVI dice que está sereno y tranquilo. Stefan Mühl es una de las personas que ha estado cerca de Benedicto XVI en estas difíciles semanas. Él está en paz, sabe que jurídicamente no tiene ninguna culpa y que no tiene nada que reprocharse. Está sereno, tranquilo, aunque ha sido una fase difícil. También es uno de los 4 expertos a quienes Benedicto XVI pidió ayuda para aclarar si actuó mal ante 4 casos de abuso durante su etapa de arzobispo en Alemania, entre 1977 y 1982. La archidiócesis de Múnich-Frisinga encargó a un estudio de abogados que examinara la conducta de sus obispos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 2019, incluyendo el periodo de Joseph Ratzinger. Su conclusión es que el Papa emérito no actuó correctamente en 4 casos. Stefan Mühl examinó las actas de las reuniones y los documentos de Joseph Ratzinger, en total unas 8.000 páginas. No hay ninguna evidencia ni prueba que sostenga las acusaciones. Uno de los abogados lo dijo durante la presentación del informe. Exponen su opinión, y es una opinión muy discutible, porque después de leer las actas y la revisión de las conclusiones del informe, no he encontrado ninguna prueba de que el entonces arzobispo Ratzinger conociera estos episodios. Uno de los casos era un párroco que fotografiaba a niñas cambiándose y que tras las denuncias de los padres fue alejado del trato con menores. Otro sacerdote había protagonizado episodios de exhibicionismo y los otros 2 casos eran sacerdotes que habían sido trasladados a Múnich. Uno había nadado desnudo en un río, el otro iba a recibir ayuda psiquiátrica por haber abusado, pero Ratzinger dice que no lo sabía y tampoco hay documentos que demuestren lo contrario. En los 4 casos, la acusación es que el cardenal Ratzinger estaba al corriente y no había hecho nada. Pero no es cierto, no sabía las cosas que estos sacerdotes habían hecho. Stefan Mühl explica que la legislación canónica de la época tenía muchas lagunas. Por ejemplo, el exhibicionismo era considerado pecado, pero no podía juzgarse en tribunales eclesiásticos. Algunos delitos contemplados en el derecho civil no lo estaban en el derecho canónico. Por ejemplo, el exhibicionismo o mostrar material pornográfico. Hay que distinguir el nivel jurídico penal y el nivel moral. El Papa en su escrito dijo claramente que estos delitos, aunque no fueran penales, eran moralmente pecaminosos, censurables e injustos.
El equipo de expertos que ayudó a Benedicto XVI a estudiar las acusaciones de Múnich estaba compuesto por Stefan Mühl, otros 2 canonistas, Helmut Pré, Stefan Korta y un abogado, Carsten Brenneck. ¿Cómo afectará al legado de Benedicto XVI su respuesta al informe de Múnich? Benedicto XVI pasará a la historia por su renuncia, su profunda teología y por ser el pontífice más longevo, pero también se ha convertido en el primer papa que responde directamente a acusaciones de mala gestión de casos de abusos. Las 4 acusaciones publicadas en un informe encargado por la Archidiócesis de Múnich podrían empañar su legado, pero según el historiador Roberto Regoli, Benedicto XVI será recordado positivamente por las medidas que tomó para combatir la crisis de abusos a lo largo de su pontificado. No miró hacia otro lado. Empezó a condenar a los religiosos responsables, a fundadores de órdenes religiosas. Lanzó nuevas medidas canónicas para perseguir a abusadores. Fue el primer papa que se reunió con víctimas e incluso lloró con ellas. En su carta, el Papa emérito no se disculpa específicamente por los casos citados en el informe, pero pide perdón por sus carencias cuando ha ejercido cargos de responsabilidad. En su carta se hace cargo espiritualmente del drama de aquellos sufrimientos, se responsabiliza de lo ocurrido como jefe espiritual, como diciendo, yo era el jefe, era el responsable. Para muchas organizaciones de víctimas no es suficiente. El Vaticano ha presentado un informe de un equipo legal de Benedicto XVI que explica que no encubrió ningún abuso. Según Roberto Regoli, también este documento siembra un nuevo precedente en el papado. Se abre un camino que no tiene marcha atrás. Significa que ante lo que está sucediendo se debe responder, no solo con discursos, sino también con equipos jurídicos. El informe alemán demuestra que ni siquiera los papas están libres del escrutinio en su gestión de los abusos. En cuanto a cómo la historia considerará la respuesta de Benedicto, solo el tiempo lo dirá. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Y hoy vemos el poder grande de la intercesión. Sí, la oración de intercesión. Esa oración de intercesión, cuando es movida por el amor, es capaz de arrancar la misericordia del Señor para poder ver su gloria. Eso fue lo que hizo esta mujer sirofenicia, pagana, que nadie pensaba que era digna del favor de Dios. Entonces, al ver a Jesús, le suplicó, se postró a sus pies y le dijo, mi hija es atormentada por un demonio, ayúdame. Jesús prueba su fe y le dice, no está bien dar de comer el pan de la mesa de los hijos para dárselo a los perritos. Y la respuesta fue contundente de la mujer y le dijo, sí Señor, pero hasta los perritos comen las migajas que dejan caer los hijos de la mesa. E inmediatamente Jesús le dijo, tu fe, tu amor ha sanado a tu hija. Y el demonio la dejó en paz. ¡Qué hermoso! Viene a mi mente cuando estábamos con un grupo orando de diferentes países y culturas en Washington, D.C. Gente que trabajaba en el Banco Internacional de Desarrollo. Y hubo una noche que oramos por la sanidad de una madre que perecía en el Ecuador. Y milagrosamente, esa madre en el momento de la oración fue sanada en el hospital. Indescriptiblemente, milagrosamente. Ahí descubrimos la fuerza de la intercesión, de la oración. Sobre todo cuando es hecha con amor, por fe en Jesucristo y por amor a esa persona por quien pedimos. Hoy les invito a que intercedamos por algún hermano que ustedes conozcan que con toda seguridad necesitará de la paz. Que así sea. Los republicanos siguen enfrentándose por la insurrección del 2020 en el Capitolio.
Fue una insurrección violenta con el propósito de tratar de impedir una transferencia pacífica del poder. Estas declaraciones del líder republicano en el Senado se suman a una serie de desencuentros visibles en el partido del expresidente Donald Trump. Las críticas de McConnell se suman a las reacciones de otros líderes. Después de que el Comité Nacional Republicano denominara la toma del Capitolio el 6 de enero de 2020 como un discurso político legítimo y censurara a 2 legisladores por integrar la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio. El problema es si el Comité Nacional Republicano debería o no señalar a los miembros de nuestro partido que tengan puntos de vista diferentes a los de la mayoría. Ese no es su trabajo. La presidenta del comité, Ronna McDaniel, intentó aclarar en un comunicado que la censura no tiene nada que ver con la violencia en el Capitolio. Pero esta no es la única señal de discordia en el partido opositor. Trump ha llamado republicanos solo de nombre a los legisladores McConnell y Lindsey Graham, 2 de sus aliados más cercanos en el Senado, por no apoyar su idea de indultar a los involucrados en el asalto al Capitolio. La discordia también ha sido evidente entre la ex dupla presidencial. El ex vicepresidente Mike Pence dijo recientemente que Trump está equivocado al sugerir que el vicemandatario podía cambiar los resultados de una elección a su favor. Trump fustigó contra Pence y otros líderes de sus propias filas, que se distanciaron de las acusaciones infundadas de supuesto fraude electoral en 2020. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está tratando de impulsar el progreso en su agenda nacional estancada al volver a centrar la atención en una de sus propuestas más populares, limitar el costo de los medicamentos recetados. Biden viajará el jueves a Culpeper, en Virginia, donde la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente llamará la atención sobre el costo inaceptable de los medicamentos en Estados Unidos. El viaje de Biden a Virginia también será una oportunidad para que comience a promocionar a los candidatos de su partido en las elecciones intermedias de noviembre. Por otra parte, con el avance de la crisis debido a la numerosa presencia militar de Rusia alrededor de Ucrania, la Casa Blanca aconsejó el miércoles a los estadounidenses a que abandonen ahora esa nación europea. La portavoz de la administración Biden explicó que Estados Unidos cuenta con múltiples presencias diplomáticas en Ucrania y en países vecinos que siempre están disponibles para los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia. Por último, ni las bajas hospitalizaciones ni la reducción de los casos de contagio por COVID-19 animan aún a las autoridades sanitarias de Estados Unidos a eliminar la ordenanza de usar mascarillas contra el virus en los lugares cerrados. Esto según lo dijo la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos por sus siglas CDC, la doctora Rochelle Walensky. Para la funcionaria, aunque las cifras son alentadoras, no es momento de proceder a poner fin al mandato de las mascarillas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Desafueran a diputados de Nuevas Ideas en El Salvador. Ampliamos más en la siguiente nota. Así es, compañeros, muy buenas noches y muy buenas noches a nuestros televidentes. Los diputados decidieron con 61 votos que hay lugar a formación de causa para quitar el fuero constitucional a los diputados de Nuevas Ideas, Gerardo Aguilar e Ilofio García, acusados de cohecho impropio. Ahora ellos tendrán que enfrentar los tribunales por supuestamente haberse reunido con Roy García y negociar votos a cambio de algunos beneficios y separar a la fracción de Nuevas Ideas. Durante el pleno, algunos diputados de Nuevas Ideas advirtieron a los parlamentarios de tomar estas medidas y ellos realizan las mismas acciones que estos parlamentarios que acaban de ser desaforados. Escuchemos. Este precedente también es para nosotros, para los 168 diputados entre propietarios y suplentes que estamos aquí, porque este país ya no está dispuesto a seguir aguantando más traiciones. Dar un mensaje a los corruptores. Hoy vamos a desaforar a los que los oyeron,
pero después vamos detrás de ustedes. Vamos a buscarlos, a esos lobistas, a esos que negocian, a esos que quieren llegar con maletines. El mensaje es para ellos. Nosotros no estamos divididos, pero ustedes sí están desesperados. Diputados de oposición no brindaron sus votos porque consideran que se trata de un problema interno del Partido de Nuevas Ideas y que esto no genera algún delito. Al iniciar esta sesión plenaria intentamos hablar con el diputado ahora desaforado Gerardo Aguilar, quien prefirió guardar silencio. Veamos. ¿Qué piensa de este proceso, diputado? ¿Cuál es su opinión al respecto, diputado? ¿Se declara inocente? ¿Qué opina de este proceso, ¿Qué opina de lo que le están acusando? ¿Considera que se ha respetado? Un ajusticiamiento justamente para estas dos personas por haber tenido en su momento el valor de tener criterio propio, y pues esto salió a la luz, y el castigo que reciben por esa independencia mostrada obviamente es lo que hoy va a tener lugar en esta Asamblea Legislativa. No hay causa legal justificada. Considero que es criminalizar la disidencia y por lo tanto no estaría acompañando este proceso de antejuicio. Ahora, con esta decisión de la Asamblea Legislativa, tendrán que remitir la diligencia a la Cámara Primera de lo penal de la sección del centro para que ellos tomen cartas en el asunto, así como también al Tribunal Supremo Electoral tendrán que avisar que estos dos diputados han sido suspendidos de sus funciones. Hasta aquí llego con mi informe, compañeros. Muy buenas noches. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que las autoridades han incautado un total de 60 toneladas de carbón de algarrobo de dudosa procedencia en la ciudad de Lambayeque. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, en lo que va del 2022, ha logrado decomisar cerca de 1000 sacos de carbón de algarrobo, que equivale a 68 toneladas de dudosa procedencia hallado en Lambayeque. Una de las últimas intervenciones se realizó en las inmediaciones del puesto de control de Mocupe, donde agentes policiales pudieron encontrar un vehículo que transportaba 400 sacos de carbón de algarrobo de aproximadamente 70 kilos cada uno, y se conoció que no contaban con la guía de transporte forestal, documento que autoriza el traslado de los productos y que garantiza que su procedencia es totalmente legal. Ante esta situación, los especialistas decidieron incautar el producto e iniciar una investigación para determinar las responsabilidades. De acuerdo al Decreto Supremo número 043/2016, el algarrobo está considerado como vulnerable y a la vez se encuentra en la categorización de especies amenazadas de la flora silvestre. La Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Lambayeque dio a conocer que en el 2021 se realizó el decomiso de más de 217 toneladas de carbón de algarrobo, alrededor de 14 toneladas de palo santo y más de 42.000 pies tablares de madera de especies forestales, como faique, zapote y tornillo. Continuando con la información, agentes policiales de la ciudad de Puno han sido detenidos por estar involucrados en un presunto cobro de coima. Fueron 3 los policías pertenecientes a la unidad de emergencia de la policía del Juliaca, que han sido detenidos por haber cobrado presuntamente una coima a un motociclista que se desplazaba por la ciudad de Puno. El accionar de los agentes policiales quedó registrado en una cámara de videovigilancia de una casa aledaña al puente Cacachi. El video se publicó a través de las redes sociales, donde se observa a uno de los policías del patrullero de placa PR6457 que interviene a una motocicleta el pasado 6 de febrero. Ese mismo oficial le pide los documentos al conductor y se divisa que inician una conversación. Pocos segundos después, se aprecia que el conductor intervenido presuntamente le estaría entregando una coima en monedas al oficial.
Los agentes del Departamento de Investigación de Delitos contra la Corrupción de la Policía de Puno y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios estuvieron a cargo de la detención del suboficial de segunda Ever Michael Ojeda Sucasaca, de 30 años, el suboficial de tercera Jeffer Omar Turpo Llanos, de 30 años, y el suboficial de tercera Jonathan Poma, de 26 años. Los policías detenidos están siendo investigados por el delito de cohecho pasivo en ejercicio de la función policial en flagrancia. Cabe resaltar que todavía no se ha identificado al motociclista que participó del hecho. Continuando con la información, obispos del Perú se han pronunciado ante el derrumbe del cerco del Templo San Francisco y manifiestan que la actitud de las autoridades es violenta y prepotente. En conferencia de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, leyó un comunicado en el que los obispos del Perú rechazan la actitud violenta, desproporcionada y prepotente con la que la Municipalidad de Lima irrumpió y destruyó el cerco perimétrico de 145 metros que protegía al conjunto monumental San Francisco en el cercado de Lima. El respeto interinstitucional es fundamental en la solución de conflictos dentro de un Estado de Derecho. Este principio ha sido pisoteado y vulnerado por los señores de Prolima. Además, la plazuela de San Francisco ha estado siempre al servicio de la población que expresa su fe en Dios y en los santos. En la centenaria Basílica de San Francisco, agregó Monseñor Cabrejos durante su intervención. Durante la conferencia de prensa organizada por la provincia franciscana de los 12 Apóstoles del Perú, comunidad a cargo del cuidado y protección del Complejo San Francisco de Lima, se presentaron también las acciones legales para la defensa de este patrimonio cultural de la humanidad, reconocido por la UNESCO desde el año 1988. Nos sentimos totalmente agraviados todos porque el Complejo Monumental San Francisco constituye el patrimonio cultural de la humanidad y ese cerco no era solamente simbólico, era parte de ese patrimonio como un elemento intangible, afirmó Fray Rafael Hurtado, miembro del Comité de Defensa de San Francisco. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía, informó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. 9 de febrero marcó el inicio del rompimiento del orden constitucional en El Salvador. Con camisas alusivas al 9 de febrero 2020 llegaron las diputadas del partido FMLN y Vamos. Hace 2 años, el presidente de la República, Nayib Bukele, acompañado de militares, ingresó al Salón Azul, se sentó en la silla del presidente de ese órgano del Estado y tocó el gong. Para la oposición, ese día marcó el inicio del rompimiento del orden constitucional y un retroceso a la democracia del país. Que no pudo concretizarse porque no se tenía y no tenían el control del Ejecutivo, en este caso del Legislativo, lo vienen materializando a partir ya del 1 de mayo del año anterior. Ese día se toma la Asamblea Legislativa de manera violenta con militares armados y nos da la pauta de cómo sería su forma de ejercer el poder en adelante. Ese acto también hace 2 años quedó totalmente impune. De manera continua se ha ido deteriorando el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. La militarización del Salón Azul encendió las alarmas al nivel internacional y los parlamentarios la denominaron como un intento de golpe de Estado. Opinión que no comparte Guillermo Gallegos, quien se sentó al lado del presidente y quien dijo que fue él quien dio la orden para que ingresaran los militares. Si hubiese sido y la intención, eso hubiera pasado, porque habían condiciones. No había prácticamente nadie de la oposición. Bastaba solo que se decidiera eso, pero como no era la intención. La sesión plenaria había sido convocada por el Consejo de Ministros con el fin de que la Asamblea Legislativa aprobara 109 millones de dólares para la fase 3 del Plan Control Territorial. Esa solamente fue la herramienta de pretexto que utilizaron para invadir las competencias de otro órgano. Fosas clandestinas, desaparecidos. Seguimos viviendo la misma triste historia de todas las familias salvadoreñas. Ojalá el 9F sea para que
comprendamos y tengamos la ejemplificación de lo que no tenemos que volver a llegar a ser. Los parlamentarios consideraron que la realización de la sesión plenaria para desaforar a diputados de Nuevas Ideas es para silenciar y evitar recordar la militarización del Salón Azul. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Este es el mensaje de la UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana, titulada Fiel a la Verdad. La historia de la UCA evidencia que no critica por criticar, sino para defender al pueblo salvadoreño de los abusos del poder y para promover un modelo de sociedad democrática en la que primen la verdad, la justicia, la transparencia, la equidad, la solidaridad con los empobrecidos, el bien común, los derechos humanos y la defensa de la casa común. Principios y valores que son plenamente coherentes con la visión cristiana de la vida, a los que la UCA no puede renunciar sin dejar de ser fiel a su misión. La universidad critica, ante el mal que causa o causarán a la población, ciertas políticas y acciones gubernamentales concretas. Critica para señalar errores que deben ser enmendados. La UCA no puede callar y si lo hace, se volvería cómplice del mal que determinadas políticas o acciones causan a la mayoría de la población. Para que se garanticen la libertad y el respeto a los derechos humanos en una sociedad, son imprescindibles la posibilidad de la crítica, la libertad de expresión, el poder decir lo que se sabe o piensa sobre cualquier tema sin temor a represalias. La defensa de estos principios y valores y la fidelidad a la verdad llevan a señalar las mentiras y los engaños vengan de donde vengan, a denunciar cuando los fines del poder político y económico no son los que se dice perseguir, sino otros, a pronunciarse sobre la bondad o la perversidad de aquellas acciones del Estado. Y claro, eso molesta e incomoda a los regímenes con tendencia autoritaria y dictatorial. Todo régimen autoritario y sin vocación democrática da por supuesto que está en posesión de la verdad y dice actuar por el bien del pueblo que gobierna. Por ello, siempre rechaza la crítica, por muy bien fundamentada y razonable que sea, considerándola una parte de una conspiración en su contra. Un régimen dictatorial o autocrático necesita el poder absoluto y el control de la ciudadanía y de las instituciones para que acepten, aún a regañadientes o a la fuerza, su proyecto de Estado totalitario. Si no tiene más remedio, las hará desaparecer a fin de sostenerse y realizar sus planes. Para sortear la crítica, lo más propio de los regímenes autoritarios es amordazarla, para impedir que desenmascaren sus mentiras. Sin embargo, la ceguera del poder les impide darse cuenta de que las personas y las instituciones que tienen convicciones profundas no callan nunca y que están dispuestas a seguir luchando en defensa de sus principios hasta dar la vida si es necesario, como lo hizo San Óscar Arnulfo Romero, el padre Rutilio Grande o los jesuitas de la UCA. El Papa Francisco hace un llamamiento por la paz en Ucrania. Deseo agradecer a todas las personas y comunidades que el 26 de enero pasado se han unido por la oración por la paz en Ucrania. Continuemos a suplicar al Dios de la paz para que las tensiones y las amenazas de guerra sean superadas a través de un diálogo serio, para que este fin puedan contribuir también los coloquios en Normandía. No lo olvidemos, la guerra es una locura. Y para finalizar nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del obispo de Roma para el mes de febrero, que es sobre las religiosas
y consagradas. Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Las invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.